Amados hermanos y hermanas en Cristo, tengan todos ustedes un cordial saludo del hermano Juan Justiniano desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. Estando otra vez frente a ustedes con un nuevo programa que se llama Destruyendo Fortalezas y Derribando Argumentos, de 2 Corintios 10, 4, 6. Esta vez queremos llegar a ustedes con un nuevo tema, no interesante sino importantísimo, que debemos entender y comprender en el camino del Señor. Mas antes vamos a hacer una pequeña oración introductiva para luego hacer el desarrollo del tema. Amante Padre Celestial, Dios excelso y todopoderoso, gracias una vez más, Señor, te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque me permites un día más estar de pie y poder hablar de tu palabra. Que todo lo que se diga aquí, Señor, y todo lo que se instruya sea directamente bajo el control y la voluntad del Padre, para que el Hijo se glorifique en el Padre y el Padre en el Hijo. Deseamos que todas estas enseñanzas sean de completa unción para quienes las escuchan. Te lo pedimos y te agradecemos todo infinitamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este tema al que ahora vamos a hablar, lo he redactado y en realidad lo voy a leer y en algunas partes sí lo voy a explicar. El tema se llama Jesucristo y la ciencia. Es un tema que, la verdad, desde mucho tiempo atrás se ha venido especulando entre la ciencia y la palabra del Señor, o sea, entre la ciencia y Dios. Dios y la ciencia, como si la ciencia fuera una cosa separada de los menesteres y de la divinidad de Dios, lo que es completamente falso, y eso vamos a demostrar ahora acá, porque la ciencia es ciencia y la ciencia ha existido desde el principio, porque es el único dueño exclusivo, nuestro Dios, y por ende nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ha habido siempre administradores y ministradores de la palabra que han dicho que la ciencia se contrapone con lo que dice el Señor, que no, que la ciencia aquí, que la ciencia no podemos nosotros darle lugar a la ciencia. No, es que las cosas deben estar en su lugar. La Biblia nos indica todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que debemos tener ese criterio y esa evaluación y ese discernimiento de la palabra del Señor, porque solamente Él lo da a quienes quiere darlo. La sabiduría es así, uno la pide y el Señor le da, pero hay que saberlo, hay que saberlo emplear. Entonces, vamos a entrar al tema Jesucristo y la ciencia, en la introducción que dice: al hablar de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, estamos también refiriéndonos al Padre. La ciencia y los preceptos divinos siempre han sido motivo de opiniones contradictorias, donde la ciencia siempre ha querido tener la primerísima razón del por qué y del cómo de todas las cosas por encima de la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Pero si analizamos bien, la situación no es la ciencia versus Dios, sino los estudiosos de la ciencia versus Dios, y ellos son los que, por querer agarrar notoriedad y fama, plantean a través de hipótesis, de estudios, ciertos principios para demostrar en base a análisis teóricos y algunas veces prácticos el porqué y cómo de las cosas que se presentan en nuestro alrededor y más propiamente en el universo. En el caso que nos ocupa hoy,
en destruyendo fortalezas y derribando argumentos, estos son prácticamente dos puntos importantes y que son el origen del universo y la creación del ser humano y la vida en la tierra. Fíjense ustedes que son dos temas bien controversiales, que con el correr del tiempo los administradores de la ciencia, que se hacen llamar científicos, han presentado una innumerable cantidad de propuestas para demostrar estos dos puntos, pero que hasta la fecha solo se han quedado en meras teorías especulativas que no prevalecieron porque no lograron sustentarlas. ¿Con qué? Con las pruebas necesarias y suficientes que demuestren lo que por sus ideologías terrenales sostienen y proponen. Estos señores, llamados científicos, hacen parecer, o mejor dicho, sostienen, que la Biblia, que nosotros los cristianos sabemos es la bendita palabra de nuestro Dios, necesita de la ciencia para justificarse a sí misma. Pero los cristianos sabemos que no es la ciencia, sino los científicos que necesitan clamar a Dios por más sabiduría, para que les dé el entendimiento de todas las cosas. Más que nada, entiendan quién es el creador de todo lo existente, de lo que se ve y lo que no vemos también. Aleluya. Es nuestro interés de que esta verdad salga a la luz, debatida y confrontada en base a la palabra de Dios, que es la Biblia, y en base a las teorías propuestas por los cientistas, que hasta hoy en pleno siglo XXI son solamente meras especulaciones. Ojo con eso, porque hay muchos que sacan muchas teorías, muchas cosas de creación del universo, que de aquí, de acá, de más allá, y la gente, como no tiene conocimiento, entonces ahora en el internet todos suben lo que quieren. Hay que tener cuidado, hermanos, hermanas, para ver lo que estamos mirando. Hay que tener el discernimiento espiritual para ver si esas cosas vienen o no vienen de Dios, o qué espíritus son los que lo están mandando. Perfecto. Con todas las ideas, hipótesis, pensamientos, argumentos han construido fortalezas que engañosamente pretenden hacer creer a creyentes y más fácilmente a no creyentes que la ciencia es una cosa muy aparte de las cosas de Dios. Es decir, que quieren adueñarse de algo que desde el origen de todo el universo es propiedad de Dios, y cuyas demostraciones de existencia están manifestadas en la gloria de su Hijo Jesucristo. Pero hoy voy a demostrar lo contrario a lo que sostienen, pues voy a demostrar, mediante las mismas Escrituras, que la ciencia es de Jesucristo. Miren, y si Jesucristo es la ciencia, es porque Él es la manifestación del Padre. Y con esto destruiré las fortalezas y derribaré los argumentos que Satanás ha regado en la mente de estos estudiosos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que el poder de Dios sea reconocido y glorificado en el Hijo, como así también el Hijo sea glorificado en el Padre. Comenzaré con algunas citas bíblicas que hablan de la creación hecha por el único Dios verdadero. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan 1:2-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Amén. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué hermosura. Amén. Todas estas citas demuestran el poder sobrenatural y la sabiduría infinita de nuestro excelso Dios. Por eso el cristiano por fe entiende y reconoce a Dios como único y absoluto creador de todo. Veamos ahora la posición de la ciencia al respecto. Empezaré mencionando las distintas teorías propuestas a través de los años por innumerables y talentosos cientistas. Por motivo de espacio y tiempo, solo voy a hacer referencia a alguna de ellas. Empezamos. 1644 fue la primera vez propuesta por Descartes, físico, matemático, filósofo, etcétera, etcétera. Teoría nebular. Nube de eso estaba basada sobre una supuesta, ¿no? Una supuesta situación de una nube de polvo estelar. En 1721, Emanuel Swedenborg, teoría de la nebulosa. Eso está obsoleta. 1775, Emmanuel Kant y Laplace, con su teoría concentración central de nebulosa. También está Chao. 1905, Chamberlain y Moulton, teoría de los planetesimales. Es una teoría que procedía del Sol. No más. 1948, Thomas Gold and Fred Hoyle, teoría del estado estacionario, una teoría muy filosófica, también descartada. 1927, aquí, Georges Henry James Edward Lemaitre, teoría del Big Bang. 1960, Richard Tolman, teoría del universo oscilante y pulsante. Más o menos le dio, porque el universo tiene movimiento y es oscilante. Solo hago referencia a algunas teorías propuestas a lo largo de 4 siglos, con distintas consideraciones y distintos protagonistas. Y lo que se ve es que actualmente la mayoría de estas teorías ya no son creíbles, por lo tanto menos discutibles. Si analizamos bien, vemos que para ellos esto es parecido a la moda, es decir, el fashion. Cambian todas las consideraciones y también cambian los protagonistas, como cambiarse una camisa o un pantalón. Cada vez entra en escena uno o dos compadres diferentes. En definitiva, ellos son como los profetas que hay ahora en las iglesias, pero falsos. Son adivinos. En vez de ser matemáticos, físicos, astrónomos, deberían ser astrólogos, para que adivinen con las cartas. Podrían hasta ser más famosos y tener más dinero. Ahora, si me refiero a la Biblia, que es el libro sagrado, este no ha cambiado. No ha cambiado nada a través de la historia. Es decir, que a través de muchos siglos sigue en vigencia. No pasa de moda y sigue siendo un solo protagonista. Se llama Jesús. Por si alguno no llegó a escuchar de él. Y él es el primogénito de la creación de Dios. Su palabra es fiel, veraz y elocuente. Y no cambia ni cambiará hasta el tiempo del juicio final, donde todos estos adivinos, profetas, cientistas, se presenten delante del Padre para escuchar su sentencia condenatoria para toda
la eternidad. Pero la teoría que está vigente o de moda entre los cientistas, Big Bang, del sacerdote belga Lemaitre, de la Universidad de Louvain, ya fallecido. ¿En qué consiste esta teoría? Sostiene que el principio del universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura, que originó una gran explosión y que de ella se formaron todas las galaxias, bien ordenaditas con todos sus astros, estrellas y planetas, llegando a tener cada astro o planeta su movimiento de rotación y de traslación propia, que al producirse la explosión, toda la materia resultante se formaron todos los cuerpos en forma de esfera, tal como nuestra Tierra y tal como los planetas de nuestro sistema solar. Lo que resulta demasiado extraño es que no hubieran comprobado lo que sostienen. Eso se queda ahí, se quedó ahí. Y todos los ateos y escépticos dicen y hablan de la teoría del Big Bang y no saben ni siquiera en qué lugar se encuentra la Tierra girando alrededor del Sol, siendo que son 9 planetas que lo hacen. En fin, así están las cosas. En base a su misma teoría, que no pudieron llevarla al rango de ley voy a hacer una serie de preguntas que no han sido aclaradas y que el que vea y escuche este mensaje se ponga a reflexionar sobre ello. Primera pregunta. Una explosión, cualquiera que sea, y de cualquier origen y componentes, ¿ustedes creen que construye o destruye? Obviamente que destruye. Si fuera que una explosión construye, entonces ¿por qué no construimos ciudades e infraestructura urbana a punta de explosiones? Cañonazos por aquí, cañonazos por allá, y todo quedaría hermoso, todo limpiecito y ordenado como el universo. Los terroristas serían los capos constructores, ¿no les parece? Y a esto el cristiano responde. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Increíble. Amén. Segundo, con la explosión, dice, se generan los astros, los planetas, las estrellas. Las estrellas son los soles, igual que nuestro sol. Todo lo que vemos en la noche, esas estrellas que brillan, son soles. Tienen luz propia. Y queda bien organizaditos y en completo equilibrio, cada cual en su galaxia, y que adquieren inmediatamente cada cual su movimiento de rotación sobre sus ejes, el movimiento de traslación alrededor de sus respectivas estrellas, que son los soles. Todos tienen densidades, pesos específicos y composición de materiales diferentes. En concreto, todos tienen su peso propio, de acuerdo a sus volúmenes, de acuerdo a sus pesos específicos, y cómo es que todos flotan en el aire en completo equilibrio, unos con otros. Esta situación tampoco ha sido demostrada. A esto el cristiano responde. Job 9:8-9. Él, ¿quién es él? Dios. Solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío
y cuelga la tierra sobre nada. Miren ustedes, Job afirmó estas cosas aproximadamente 2500 a 3000 años antes de Jesucristo, antes de la venida de Jesús. Es increíble, hermanos. Y eso está en nuestra Biblia. Tercero, ¿cuál es la energía o la fuerza, según los cientistas, que formó las galaxias y todo lo que hay en ellas? Es muy posible que esta respuesta esté sustentada con una gran cantidad de ecuaciones que solo ellos llegan a autoentenderse, dentro de las cuales tienen la ecuación de Albert Einstein, que es energía igual a masa por la velocidad al cuadrado. Y solo hasta ahí. Entonces a esto el cristiano responde, Salmo 146, 6, el cual, ¿quién? Dios, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y más preguntas para los cientistas que les queda, que piensen para responder. Primero, ¿cuál es la energía o la fuerza que aún mantiene en rotación y traslación a los cuerpos y el movimiento de traslación de las galaxias en forma equilibrada, continua, permanente y con velocidades propias y constantes? No tiene respuesta. Segundo, ¿cuál es la energía o la fuerza que mantiene en equilibrio todo el universo, todo el cosmos? ¿Cuál es esa fuerza? No tienen respuesta. Pero el cristiano les responde. Esa energía se llama energía universal. Es la energía total. Es la primera y última. Es la energía divina que proviene de Dios Padre y es la que mantiene en equilibrio todo el universo. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Hasta aquí hemos demostrado que la verdad está en la palabra de Dios. Y en la palabra está inmersa absolutamente todo lo creado. Aquello que nosotros no vemos y aquello que vemos también. Pero todavía quedan dos aspectos importantes por hacer referencia, que son la cantidad aproximada de galaxias, estrellas, astros, planetas en todo el universo y la edad en que fue creado el universo por Dios. Voy a hacer referencia primero a las cantidades de cuerpos existentes en el universo y cuyo número aproximado han sido obtenidos por los astrónomos y además que son medibles por los estudiosos del cosmos. Dios nos dice en Job 38, 4, 7, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? Con esto, Dios nos da a entender que todo lo que ha creado Él se puede medir. Podemos medirlo. Por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo permiten que la ciencia prospere en sus descubrimientos y por lo tanto en conocimiento de la misma. Pero Dios sabe que la ciencia tarde o temprano finalmente reconocerá la verdad de la palabra y esto será para únicamente ensalzar, exaltar y reconocer el poder y la gloria de Dios. Amén. Y con esta cita bíblica entendemos que Dios
todo lo hizo con medidas, lo que quiere decir que todo lo material existente es plausible a ser medido. ¿En cuanto a qué? A longitud, en cuanto a áreas, en cuanto a volumen, a medición de inmensas longitudes que ahora son medidas en años luz, donde interviene la velocidad de la luz. Y entre estas medidas también Dios ha permitido que los cientistas logren, miren ustedes, obtener a través de ciertos estudios astronómicos cifras de números que indican la antigüedad del universo, como de nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra. Las cifras que voy a detallar son las que manejan los cientistas y no contradice o se contrapone en nada con la palabra. Al contrario, estas engrandecen el poder de Dios manifestado en toda la creación. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Miren ustedes, a todos esos astros Él las llama por sus nombres. Yo que me voy a memorizar 3 o 5, imagínense ustedes. Imagínense ustedes el poder y la sabiduría de nuestro Dios. Aleluya, nuestro Dios es bien grande. Bendito sea. Bueno, entonces las galaxias en todo el universo están medidas como 100.000 millones de galaxias. Y ahí están. A eso los cristianos y los escépticos, lo que sean, no pueden decir que no, porque estas cifras coinciden unos con otros. Están ahí porque están los estudios, telescopios, etcétera, etcétera. Las estrellas que son soles en toda la galaxia, como promedio existen 1.000 millones. Por lo tanto, estrellas en todo el universo, estamos hablando de 100.000 trillones de estrellas. Increíble. Más o menos como unos 20 o más ceros para escribir eso, 100 trillones. Ya esos ceros salen de la calculadora. ¡Qué grandiosidad! Tomando en cuenta que cada estrella tenga como promedio 8 planetas que giran alrededor de ella, nos daría la preciosa cifra de 800 trillones de planetas en el universo. Y no nos damos cuenta nosotros, hermanos, cuán grande, cuán poderoso es nuestro Dios. Estas cantidades no contradicen ni se contraponen a la palabra en la Biblia, sino por el contrario, resaltan el grandioso y magnífico trabajo hecho por un ser superior como es nuestro Dios. Ahora pasaré al otro punto importante porque también es ya el momento de hablar con la verdad sobre estos temas de controversia que tienen cautivas las mentes de muchas personas. Me refiero a el otro aspecto al que me refería es sobre la antigüedad del universo. Esa está estimada entre 15.000 a 20.000 millones de años. La edad de nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, donde estamos ubicados nosotros, es estimada de 13.000 a 14.000 millones de años. La edad en la Tierra estimada está de 4.500 a 5.000 millones de años. Aquí debemos indicar que el tiempo de la creación del ser humano y la vida en la Tierra, haciendo un exhaustivo estudio cronológico desde la creación de Adán y Eva hasta nuestros días, es aproximadamente de 6.000 años. Para poder entender más claramente
esta parte de la creación, resulta necesario que pudieran ver y escuchar dos videos que tengo, que están en YouTube, y que se llaman Génesis primera parte y Génesis segunda parte. Con estos dos mensajes, el presente mensaje podría ser comprendido en su totalidad. Gloria a mi Dios. Éxodo 15, 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora pasaré al otro punto importante, porque también es ya el momento de hablar con la verdad sobre estos temas de controversia que tienen cautivos, como les dije, a la mente de muchas personas, y que también le hacemos un poquito de lance, los administradores y los ministradores de la palabra, ¿no? Preferimos entrar a otros temas cuando las explicaciones tienen que ser bien claras, porque todo está en la Biblia, hermanos. Entro a la creación del ser humano y todo ser viviente en la tierra. Vamos a hablar de la teoría de la evolución del señor bien famoso que es Charles Darwin. Era británico. En 1860 propuso su teoría sobre la evolución de las especies de seres vivos con el tiempo, por una selección natural. En su tesis sostiene lo más importante, que los dinosaurios fueron transformados en aves, los hipopótamos fueron transformados en ballenas y los simios fueron transformados en humanos. Darwin era un ateo. No pudo sostener el origen inicial de estos seres vivos, especialmente del ser humano. Por lo tanto, ahora en la actualidad, su gran teoría filosófica es insostenible y aunque no creída, todavía quedan rezagos de gente testaruda que sigue creyendo que venimos del mono. Pero ahora esta teoría queda como una teoría mal concebida y del recuerdo de un señor aventurero. Como cristianos nos toca refutar lo que sostiene este señor y bien simplemente con la verdad de la palabra. En Génesis 2, 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Génesis 3, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ateo, el escéptico, el gnóstico y demás clasificaciones, definitivamente estas citas bíblicas poco o nada son para ellos, porque tienen en su mente ideas, pensamientos, argumentos que Satanás puso en ellos para desvirtuar la grandeza de la creación y por ende el poder de nuestro excelentísimo Dios, para afirmar que la creación ha sido producto de una evolución donde el hombre pasó por muchos periodos de cambios evolutivos hasta convertirse en lo que es ahora un ser humano. Pero los cientistas que se ocupan del estudio de la biología, ellos mismos han hecho estudios para obtener la información oficial de qué elementos se encuentran en la corteza terrestre y han llegado a determinar que no solamente en el suelo, sino en los seres vivos, en el hombre y en el universo, hay elementos que son comunes. Tienen en común elementos químicos dentro de estos tres: corteza, hombre, o decir, tierra, hombre y universo. Y voy a citar unos cuantos. Por ejemplo, el carbono. En la corteza terrestre se encuentra 0,20%, en los seres vivos 18,5%, en el universo 0,04%. El hidrógeno
En la corteza terrestre 0,8%, en los seres vivos 9,5%, en el universo 93,9%. El oxígeno. En la corteza terrestre 46%, en los seres vivos 65%, en el universo 0,06%. Magnesio. En la corteza terrestre 4%, en los seres vivos 4%, en el universo 0,04%. Y hay otros dos que son potasio, que está en la corteza y en los seres vivos, y el calcio en la corteza terrestre y en los seres vivos también. Este estudio científico, precisamente hecho por los cientistas, nos demuestra comparativamente que hay elementos químicos que están presentes tanto en el cuerpo humano como en la corteza terrestre y también en el universo. Para no hacerlo largo, solo he tomado algunos elementos que son comunes. En realidad son alrededor de 20 elementos los más comunes entre el hombre y la tierra. Y el menor grado y porcentaje se tienen como 60 elementos que hay constituidos tanto en el cuerpo humano como en la corteza terrestre. De esta manera se deja demostrado que la creación fue hecha por Dios, quien dice que para formar al hombre tomó polvo de la tierra y lo moldeó, sopló en él y le dio el aliento de vida. Ante semejante demostración, muchos aún siguen sosteniendo esta teoría apócrifa sin tener temor alguno al juicio de Dios. Para concluir hoy, voy a hacer referencia y dejarle para nuestros amigos cientistas dos citas bíblicas para que reflexionen en sus acciones y actitudes y se entreguen finalmente a Jesucristo para que logren obtener sabiduría de la buena y que viene de lo alto. Bendito sea mi Dios. Eclesiastés 9:12. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, pero todo está delante de ellos. Miren ustedes. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, dice Jesucristo, que porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Qué nos dice este mensaje? Que Jesucristo es la ciencia. Jesucristo y la ciencia no es lo correcto. Con esto demostramos que Jesucristo es la ciencia, hermanos y hermanas. Amén. Hasta aquí mi mensaje. Espero que hubieran tenido una buena aceptación y una buena captación de lo que el Señor quiere que últimamente entendamos y comprendamos. Todos, no solamente los cristianos, no cristianos, ateos, escépticos, porque esa es la pura verdad. Entonces me voy a despedir con esta oración. Bendito y amado Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias por permitirme, Señor, llevar este mensaje para toda criatura que necesita saber de tu poder y tu gloria, manifestada en tu Hijo amado Jesús. Que todo lo que sea impartido sea tu voluntad y con tu dirección y de tu agrado. Que tu sabiduría llegue al conocimiento humano, para que entiendan que solo existe un ser supremo, hacedor de todas las cosas, que se ven y las que no se ven también. Porque las que se ven tú las hiciste de aquello que no vemos aún. Nuestro eterno amor y gratitud
Padre bueno, por darnos la oportunidad otra vez de hablar de la majestuosidad de tu creación. Bendice y cuida a tus hijos con el poder de tu fuerza. Te lo pedimos en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.